amigas y amigos de Forum, aquí estamos un día más con necesidad de entregarnos a esta media hora para despertar vuestro interés y vuestra pasión por la vida. Aunque vivamos momentos en los que sea difícil sentir así la vida, ¿verdad? Pero hay que poner empeño. Hoy nos vamos a entregar a la lectura porque nuestro invitado de hoy así nos lo propone en el libro del que nos viene a hablar, un libro que nos invita a leer, a descubrir lo que hay dentro de un libro y bucear en él. Ángel Gabilondo, gracias por estar aquí con nosotros en Forum. Gracias a ustedes. Bueno, pues has venido a presentarnos este libro. Antes te comentaba, no ensayo, yo lo veo más como un libro de reflexiones muy profundas sobre entregarse, literalmente darse a la lectura. Sí, yo creo que hay cosas que solo se reciben cuando se dan. Por ejemplo, las gracias, nos hemos dado gracias. Las gracias que uno tiene son las gracias que uno da. O el afecto, el amor solo lo tienes cuando lo das. Si alguno dijera, bueno, es que yo tengo mucho amor, pero no lo voy a dar, que se me acaba. Pero es que solo lo tienes cuando lo das. Y a la lectura le pasa un poco eso, como las cosas importantes en la vida, que solo se te dan cuando tú te entregas a ellas. Yo suelo decir, no sé nada leyendo libros de natación solo, también hay que hacer un gesto de arrojarse al agua. Y estas dos cosas, de unir la lectura al gesto mismo de arrojarse a algo, me parece importante. Hay que entregarse a algo. Bueno, un libro dirigido a los que leen o a los que no leen y animarles a que lean, porque realmente en el segundo grupo, los que no leen, hay muchísimos subgrupos. Claro. Esta es una paradoja, porque si escribes un libro para los que no leen, no lo van a leer los que no leen para aprender a leer y animarse a leer, ¿no? Lo que sí es, más bien, se dirige a, es una convocatoria y una reivindicación apasionada del gesto del lector. Y es una convocatoria también a uno mismo, porque uno no siempre escribe para dar la lección a los demás, también uno escribe para decirse, incluirse con los demás en la misma necesidad. Y yo creo que tenemos necesidad hoy por hoy de reivindicar el leer, lo que significa leer, la lectura y el libro en un mundo, como os ha dicho, tan complejo y tan difícil. A mí me llama muchísimo la atención, me encanta esta portada porque en vez de cantando bajo la lluvia es leyendo bajo la lluvia, y además porque es un poco, aparte de metafórica, también es bueno, como esos objetos imposibles, ¿no? Porque se supone que el que está leyendo tan apasionadamente no puede pasar la página, ¿no? Porque está sosteniendo el paraguas, ¿no? Es curioso. Sí, además parece que llueve dentro del paraguas, ¿no? Pero hay una obra de Tennessee Williams que se titula hermosamente Háblame como la lluvia y déjame escuchar, ¿no? También es verdad que en tiempos complejos tenemos que escuchar un poco lo que nos ocurre. Y hay un sirimiri de las palabras, ¿no? Que va calando en la vida de uno, las cosas que vive, las palabras que oye, las personas con las que está, las cosas que hace. Y yo quiero incluir la lectura en esa forma de vida, como un ejercicio más de la vida, ¿no? A veces hacemos ejercicios físicos o nos cuidamos de la nutrición, pero también hay otro tipo de ejercicios, de formas de ejercitarse. Marco Aurelio habla mucho de estos, y entre ellos está la lectura, que es el cultivo también de uno mismo, el cultivo de la palabra y el cuidado de los demás. Me llama también la atención porque esta fotografía es como el contrapunto de todas las personas que reivindican, no, es que yo necesito una butaca, no sé qué, para leer, porque claro, este señor está incomodísimo, pero es que no necesita ni butaca, ni una esquina, ni, perdón, ni 20 grados de temperatura, no necesita nada, es que ¿no? si uno espera que se den las mejores condiciones para hacer algo, no hace nada en la vida. Las condiciones las generas también tú, ¿no? Y a veces pues es una disposición, una predisposición. Esto no quiere decir que no haya que fijar un poco la mirada, hay que una cierta ascesis también, una cierta capacidad de concentrarse, pero eso puede hacerse en distintos lugares y de distintas maneras. Uno va en los servicios públicos, en el metro, y se ve mucha gente leyendo, y mucha gente leyendo. Entonces hay que encontrar también los espacios, no solo los tiempos. Este libro, después de todos los libros, por supuesto, que has leído y que has escrito, ¿cuándo comenzaste a elaborar quizá la idea de elaborar este libro? ¿Cuando dejaste ya la labor de ministro? No, es que con ocasión, siendo ministro... ¿O antes, mientras eras ministro? Siempre he tenido la necesidad y la pasión por reivindicar el leer, que es el elegir, ¿no? Que la vida es leer y elegir, ¿no?
Pero una vez, pues, presentando una colección de libros, siendo ministro, pues estaba allí entre el público alguien que da alguna editorial. Dice, ¿por qué no haces de esto un poquito algo más extenso? No solo 10 minutitos, sino más folios. Y me animó a hacerlo. Aquel día los libros eran azul marino, recuerdo. Y hablé también de mi madre, ¿no? De mi mamá, que siempre decía que todo hombre debe tener siempre un jersey azul marino. Y es una cosa que... Bueno, hoy, de eso no hablamos hoy, pero lo que quería decir es que casi me pidieron que me animara a escribir. Y lo que he hecho es, pues, sentarme con tranquilidad y hacer un texto que no pretende dar la lección, sino que pretende sencillamente dejar caer lo que uno piensa y siente, ¿no? En incisiones, casi en incisiones, en cortes, para leerlo despacio, tranquilo. Dos claves al comienzo para entregarnos a la lectura. Una es no tener prisa y otra, no tener miedo. ¿Miedo a qué, Ángel? Bueno, la prisa y el miedo se parecen mucho. Es más, el miedo es una forma de prisa y la prisa es una forma de miedo. Pues es que a veces tenemos miedo también a encontrarnos con nosotros mismos, con nuestro propio aburrimiento, con nuestra vida, que no suele ser en general muy apasionante, y encontrarnos también con algunos desafíos en tiempos muy difíciles, ¿no? Parece que queremos correr hacia ninguna parte, no vaya a ser que nos fijemos en dónde andamos y cómo andamos por la vida, ¿no? Y bueno, yo creo que hay en el libro una suerte de tensión, de morosidad, de demorarse en las cosas, de ir despacio, de saborear la vida, saber y saborear es la misma palabra, de vivir intensamente. Y por tanto no es una reivindicación el libro del aburrimiento, al revés, es una lucha contra el aburrimiento. La intensidad y la demora hacen la vida mucho más gozosa. Porque además leer es tomar una decisión, como cuando uno decide, cuando uno ama, también decide invertir esa energía, ese nivel energético en la otra persona, o sea, es una decisión. No sé si compartirás esta idea. Es que, y nunca es tarde para ponerse a leer, claro, como para ponerse como para amar, ¿no? Claro, hablemos de palabras. Legere y eligere, leer y elegir, tienen una raíz común. En realidad siempre estamos eligiendo la vida que vivimos, haciendo nuestra vida, construyéndonos a nosotros mismos y también eligiendo qué cosas hacemos o dejamos de hacer. Elegir un libro, cómo llega un libro a la vida de uno es muy misterioso. ¿Cómo llega una persona a la vida de alguien, ¿no? En fin, alguien decía que no hay un manual de instrucciones para encontrar tesoros, ¿no? Y que hay algo que te hace de repente sentir que por ahí hay un camino, que por ahí hay algo que hacer. Y es verdad que en el mundo de los afectos pasa esto, y de las personas. Pero uno se tiene también que entregar. Uno se tiene que dar a eso, dar a la lectura o dar a los afectos, a las emociones, los sentimientos, los deseos, los sueños, la imaginación. La lectura despierta todo eso. Y lo podemos tener dormido. Así que leer es despertarse. Hablas también de, me llama la atención, unir la palabra o el concepto salud con la lectura. Citas a Julia Kristeva y las enfermedades del alma y recomiendas precisamente la lectura para cultivar o para cuidar la salud. Sí, sin duda, porque tenemos que tener una visión más amplia del concepto de salud, porque también nos creemos que la salud es la ausencia de enfermedades. Yo conozco mucha gente que no tiene ninguna enfermedad y no tiene ninguna salud, porque la salud también es una armonía, un cierto equilibrio, un gozo y una dicha de vivir, ¿no? Y eso hay que cultivarlo y hay que cuidarlo. Yo pensaba a veces que Montaigne decía, es que el mundo está enfermo y hay unas enfermedades como, por ejemplo, la falta de amistad, la falta de comunicación, la persecución de los indios, las guerras. Digo, qué lista de enfermedades más curiosa, ¿no? Pero esas enfermedades también requieren alguna terapia y la lectura, desde luego, sirve para tener salud. Leer es un sanatorio, verdaderamente un sanatorio. Qué buena frase, leer es un sanatorio. Sí, sí, es que uno cuando lee mejora la salud. Luego además hay siempre, por lo menos a mí me sucede, ¿no? Que aparte de los libros que comienzas y que terminas, algunos por alguna razón pocas veces pasa, pues que te supera el libro. Pero luego hay otros libros que se suele tener, que los abres siempre, ¿no? Que son como libros de cabecera que están ahí y que da igual la página, que los recuperas que están ahí. Por ejemplo, yo recuerdo un libro que a mí me gusta mucho ojear siempre, que es
la historia de la teoría política de George Sabin, Sí. que es un libro del año La Polka, pero que siempre encuentras alguna cosa Sí. de... Es bonita la expresión libros de cabecera, ¿no? Sí, sí. Yo supongo que es de cabecera de cama, porque Sí, yo sí, más de que bien los hablo tienes de, allí, de ¿no? libros de mesilla, ¿no? Y a veces hablo de que en la mesilla, según la vida que uno tiene, pues está junto a los medicamentos, algún medicamento. ¿A ti qué libros te gusta tener así como para abrir de vez en de cuando? mesilla junto Sí. al vaso de agua, el reloj, el teléfono, es decir, ese, Que te da igual, ese que te da igual qué botiquín, página sea. botiquín de urgencia, Sí, de sí, primera sí. mano, de primeros auxilios para irse a dormir, con la tranquilidad de que si a medianoche estás medio mal, abres algún libro. Sí, sí. Siempre es bueno tener algún, para mi gusto, algún libro de poemas o de relatos cortos. A mí me o de gusta el de ensayos. Vasari también, el que Claro. Vasari habla de los grandes creadores. Incluso en los grandes creadores, no sé, supongo que conocerás ese libro. Sí, pero lo que no hace falta es que sean libros muy grandes, porque tampoco... O los relatos también, cortos, ¿no? Cositas para... Cuando digo manual de primeros auxilios, pues no es exactamente una UBI en la mesilla, pero es contener alguna cosa a mano que te permita encontrar fuerzas y razones para proseguir y para vivir, ¿no? Y ahí yo creo que hay que darle más fuerza a cosas leídas con verdad y con intensidad que a la cantidad. Yo a veces a algunos les oigo decir, es que me quedan 400 páginas de tal libro y hablan con un dolor de corazón. Sí, que sí, cuando sí. acaban el libro lo cierran con tal felicidad que digo, también hay que saber dejar a veces un libro. Y no pasa nada. Si ya no has podido con él. Pero esto no habla a favor del tamaño de los libros. Lo que habla es a favor de un estilo del lector. Como se habla del estilo del escritor, también hay un estilo del lector. Y yo el estilo del lector que amo, el que me gusta, es el que es cuidado, el que se demora, el que lee despacio, el que lee intensamente, el que disfruta con las palabras, casi las pasa por la boca, ¿no? Decían los griegos, digo carro y las ruedas pasan por mi boca. Hay una relación con las palabras apasionada, ¿no? Y porque somos seres de palabra. Bueno, ahí tenemos a Borges, que cuando ya no pudo leer, tenía personas que, bueno, tenía concretamente una persona que era María Kodama, que le leía, ¿no? Eso es extraordinario. O sea que leer a alguien o que te lea a alguien es muy importante. Es más, incluso en las relaciones personales, de pareja y tal, leer juntos es una cosa fantástica. Leer uno al otro. Leer a quien no puede leer o a quien necesita oír. Aprender a leer de oído, que es también muy interesante en los enfermos o a personas mayores que no pueden ver. O cuando nos leemos es un acto tan afectivo. La idea de ser lector, de ser lectora junto a otro. El niño leyendo a los pies de la cama a alguien. Que te lean algo de niño. Esta idea de alteridad, de que la lectura es un acto solipsista que te aísla del mundo, sino que te relaciona, que la lectura es un encuentro, es muy importante. Existe también dentro del libro, hay una reflexión muy bonita, en mi opinión, en la que dices que es una forma, la lectura, de descubrirnos no solamente a nosotros, sino a otros seres. Y pregunto, y quizá también a otros seres que llevamos nosotros dentro y que no conocemos. Sí, es un descubrimiento y una transformación. Y por tanto un acto que tiene sus peligros. Tiene tanto sus peligros que yo a veces he dicho que si uno se cree que es inmejorable, que el mundo es perfecto, pues casi le animo a que no lea. Porque cuando uno lee puede ocurrir que algo se modifique y por eso la curiosidad es tan importante. La curiosidad de ver si podemos pensar de otra manera o ser otros. Y un libro tiene una capacidad de transformación. Y ocurren cosas con las palabras. Las palabras hacen cosas. Uno dice, bueno, son solo palabras. Cuidado con las palabras, que las palabras hacen cosas. Las palabras aman, las palabras matan, las palabras dicen. Soñar e imaginar, porque muchas veces también el libro te lleva a alejarte, como bien señalas, dentro de darse a la lectura, de alejarte de un exceso de realidad y poder soñar, ¿no? Sí, ampliar el concepto de realidad, porque a veces nos creemos que la realidad es lo que ya ha pasado. Si no ha pasado, no es real. Bueno, vamos a ver, yo recuerdo una frase de Teto, que hablando con Sócrates le dice, oye, ¿sabes que hay gente por ahí que le dice a Sócrates que se cree que solo es real lo que se ve con los ojos y lo que se coge con las manos? Y dice Sócrates, ¿de verdad que hay gente de esa? ¿Hay gente tan obstinada y tan repelente? Y digo, bueno,
supongo que eran cosas de aquella época. Lo que digo es que identificar lo real o lo posible con lo que ya ha pasado es una resignación y una rendición. Yo creo que también al imaginar o al soñar estamos abriendo nuevas posibilidades. Todo hombre con capacidad o mujer de liderazgo, de transformación, tiene que abrir también posibilidades y tener capacidad de soñar, de crear, de generar posibilidades. Lo otro es cenizos disfrazados de realistas. Otra reflexión, otro pequeño capítulo dentro del libro es el que, bueno, que a mí me ha encantado también, que dices cómo los libros se relacionan entre sí. Yo me imaginaba los libros de noche de esas películas, igual un poco de dibujos animados, donde los libros se abren y se cuentan cosas, las comprensiones e incomprensiones de los que les leen y de los que no les leen, ¿no? Sí, dentro de un libro hay muchos libros, ¿no? Los libros ya en la escritura están dialogando textos y escribiéndose, ¿no? Pero yo pensaba en que Ovidio, cuando le exilian, en realidad dice, el exilio mayor es que te separen de tus libros. Esta es la separación más dura. Y les escribe una carta a los libros. Y dice, oye, libros míos, ¿cómo estáis? ¿Cómo os va? Supongo que estaréis muy a gusto, juntitos, y os diréis cosas. Lo que quiero decir es que todo libro es una conversación con lo que se viene diciendo y una anticipación de lo que ha de decirse. Y un libro es ya una conversación. Es un diálogo con otros textos. Y esta idea de una memoria que va pasando, de algo que hemos recibido y anticipamos, es muy hermosa. Se parece mucho a la idea de humanidad. La humanidad formada por quienes ya no están y nos han traído tanto. Y por quienes todavía no están. Por quienes no están todavía. Eso también son la humanidad. Y esta idea de algo que transcurre sin quedarse fijado es muy de la lectura. Por eso un niño cuando mira, se queda fijado, no lee. Tiene que escuchar lo que ha pasado y anticipar lo que viene. Bueno, porque además los libros, la presencia física de los libros acompaña mucho, y estaba recordando también otra frase, otro poema de Borges donde dice, creo que hay varios poemas de Borges que también cita esto como esa imposibilidad que dice, hay un libro de esta biblioteca que nunca volveré a abrir. O sea, esa limitación, ¿no? Sí. Pero a la vez la compañía del que está ahí, aunque no lo vayas a volver a abrir, que sabes que está presente. Las casas, ¿no? La idea de casa, al menos en algunos contextos, tiene un poco que ver con los libros, ¿no? Libros que entornan y abrazan una cierta casa. Yo por eso le digo también a los chavales más jóvenes, ¿no? Ir haciendo vuestra pequeña biblioteca, de los libros que forman casi vuestra piel, aunque sean pocos, hay un rincón, ¿no? Es verdad que ahora hay nuevos modelos de entorno, ¿no? Y pienso también en quienes no han tenido ese entorno en casa, solo quizá alguna enciclopedia que ha caído, pero quienes no han visto nunca a su padre con un libro en las manos, ni a su madre, ¿no? Y por eso no hay que juzgar a quienes no han leído mucho, y ya encontrarán momentos, ¿no? Y hay que más bien animar, siempre es momento para leer, para empezar a leer con más cuidado. Pero es verdad que el libro casi ha formado un entorno, un decorado. Y un objeto también. Me gusta el libro como objeto. Sí. Como compañía, como presencia. Me gustan las portadas, los papeles, los formatos de letra, los márgenes, el olor de los libros. El que no se relaciona bien con los objetos se suele relacionar mal con los sujetos también, ¿eh? Hay que elegir los objetos que uno tiene con los que, y cuidarlos y quererlos. Y saber que elegir también eso es elegir un poco quiénes somos. Sí, además, el hecho ya, la acción de tomar el libro en las manos, sentirlo, tocarlo, es toda como una acción de contacto, ¿no? Como dices en el libro, es la distancia más corta con uno mismo, ¿no? Las manos, es que lo de las manos es clave. Sí, sí. Clave porque manual, cuando se llama un manual, es que decir, primero, que cabe en la mano, ¿no? Epicteto escribe una cosa que se llama enquiridión, que quiere decir en la mano, que está a mano, como está a mano un buen amigo, y que se puede llevar en la mano, ¿no? Y esta idea de la mano es importante, ¿no? Yo recuerdo una imagen que luego no la he vuelto a ver, la he encontrado por ahí, y bueno, la he buscado y no la he encontrado, y es un profesor que estaba leyendo a los chavales un libro y
todos los niños estaban con las manos abiertas, mirándose las manos, pero no tenían ningún libro en las manos. Entonces el profesor leía el libro y como era un sitio donde no había libros, todos hacían este gesto. Era un gesto hermoso de concentración, de fijación de la mirada, y leían de oído, pero el recogimiento de todos mirándose las manos, la foto esa que vi me pareció extraordinario. ¿Y no te parece que se ha devaluado, se está devaluando ya en estos tiempos modernos, que los libros, bueno, pues es un elemento al que nos hemos acostumbrado, que no tiene el valor de la producción del libro, a diferencia de igual siglos anteriores, donde un libro significaba la elaboración de ese libro con otros 20 más iguales, pero que las personas que podían acceder a esos libros, que lógicamente eran personas de más nivel, tenían otra sensación, otro respeto hacia el libro? Bueno, yo creo que la socialización y universalización de los libros a la lectura es una gran conquista social, ¿no? Siempre hay añoranzas de épocas de más exquisitas, ¿no? Pero ahora conviven esas fórmulas también. No deja de haber personas eruditas, cultivadas, exquisitas, que tienen una relación muy singular con el libro, pero a mí me gusta también que se socialice ese placer y que se universalice del conocimiento. Ahora, si esto también tenemos que tener cuidado para que no sea el descuido generalizado, ¿no? O la pérdida un poco de esa calidad o de ese sabor. Por eso yo hablo también del objeto, hablo del papel y hablo del cuidado de la palabra. Hay que cuidar la palabra. La palabra es clave para la justicia. Estaba acordándome que hace poco me regalaron un libro fantástico, que bueno, son distintas modalidades ya modernas de libros, que es un libro de cocina para hacer recetas con chocolate, pero que viene con un CD para ponerlo con música, que ya está pensada para cuando cocinas, con música clásica, y a piezas muy concretas para cocinar e inspirarte mientras cocinas. O sea, a mí me parece que todo lo que es conjugar formatos es bueno. Lo que hay que saber es que, como digo, siempre hay que hacer el gesto y el ejercicio de algo, está bien. Yo siempre he dicho que no engorda leer libros de gastronomía, ni adelgaza leer libros de gimnasia. Es decir, que hay que hacer el ejercicio, hay que hacerlo, y está bien. Pero cocinar con música puede ser. A mí me va mal leer con música. Ah, sí, hay mucha gente que necesita a mí me va mal, la música para leer. Es que me fijo tanto en la música que no leo, me fijo tanto en la lectura que no oigo la música. Me cuesta conjugarlas, aunque hay muchos que encuentran mucho aliciente en eso. A mí me gusta el ritmo que tiene el texto mismo, ¿no? ¿Cuál recuerdas como momento así muy placentero de lectura que hayas tenido en algún momento de tu vida? No, muchos. Igual en un tren, por ejemplo, o en No, yo recuerdo con 16 años tumbado encima de la cama después de comer, ¿no? Alguna vez cuando se comía en casa y leyendo. Recuerdo haber sudado leyendo el libro de 100 años de soledad. Macondo, es que esta cosa de sudar leyendo ese libro me parecía también muy interesante. O el placer que me produjo un profesor que me animó a leer El Quijote con 15 años. Yo todos los días creo que me acuerdo de él con agradecimiento. El regalo que es en la vida que alguien te haya dado la oportunidad de hacer eso, incluido en tu vida cotidiana. Yo recuerdo esto como, repito, un regalo que me han hecho para siempre. Y como me parecía a mí un regalo, tengo tendencia también a transmitir este regalo a otros. Bueno, le dedicas también un capítulo especial a la poesía y tengo aquí esta definición que parece un poema. Si nos entregamos al poema, sí quedamos en buena parte hechos trizas y quizá cenizas, ¿no? Sí, es una forma de definirlo también muy poética. Sí, es que bueno, pero se dice, estás hecho un poema. Cuando se le dice a alguno, es que estás hecho un poema. Y como el poema... Qué horror, ¿verdad? No, claro, pero parece que el poema es estupendo, pero ¿por qué estar hecho un poema es malo? Y da un poco la impresión de porque estás fragmentado, cortado, ¿no? Porque estás hecho, como digo, trizas y cenizas. Pero el poema, sobre todo, es cuando coinciden el sonido y el sentido, y eso es muy hermoso. ¿Qué poeta o qué poesía recomiendas a alguien que eso que está asustado ante...? Porque siempre hay un prototipo de personas que leen, pero que la poesía siempre les impone. ¿Por dónde comenzar? No lo sé, a mí me parece que Salinas, por ejemplo, ¿no? Con todos los
La voz a ti de mi vida, o Alberti, o Neruda. Digo para cosas que tienen, con palabras sencillas, vinculación con nuestros afectos y nuestras convicciones. Luego, para personas más de otra sofisticación, ¿no? Pero Gamoneda o René Char, ¿no? Hay otras cosas, también podría. No, es que recomendar me da hasta pudor. Yo en realidad lo que estoy haciendo es exhibición de mi ignorancia, pero yo cuento dónde he sentido emociones, ¿no? Yo he sentido emociones muy vinculadas a afectos. Yo digo que sin afectos no hay conceptos. Bueno, pues también hay una parte que recomiendas precisamente, y vamos a ir cerrando un poco el tema del libro porque se nos va el tiempo hablando de la lectura, es curioso, en el que recomiendas leer a los clásicos. Sí. Yo los clásicos son clásicos no porque son antiguos, son clásicos porque son vigentes, es decir, porque nos dicen siempre algo nuevo y vinculado a nuestro tiempo. Siempre se reabren dándonos nuevas posibilidades. Y toda esta idea de que lo antiguo, o llamar antiguo a todo lo que ha pasado antes, hay cosas que están pasando ahora y son de lo más antiguo del mundo. Yo lo que creo es que un clásico no se opone a moderno. Clásico se opone a no clásico. Y me parece que los clásicos tienen esa vigencia. Y así, por ejemplo, el otro día alguien me preguntaba, pero yo no he leído apenas, tengo 50 años, ¿qué me anima a leer? Y le dije, Los pensamientos de Marco Aurelio. Y casi se cayó para atrás, ¿de Marco Aurelio? Digo, sí, es un libro sencillito, de una persona llena de acción, que lo que nos está es más bien animando pues, a pensar a través de Memorias ciertas reflexiones, de Adriano, por ejemplo, un libro claro, para comenzar. Y si uno, Séneca, dice alguno, pero Séneca, digo, sí, las cartas a Lucilio, pues son cosas verdaderamente extraordinarias, ¿no? Las obras morales de Plutarco. Digo por citar clásicos grecolatinos casi, ¿no? Pero yo creo que lo que se nos lega, si lo recreamos, habla de nosotros y además nos ayuda a vivir nuestro propio tiempo. Yo digo un poco paradójicamente que un clásico dice cada vez de nuevo lo que nunca dijo, porque tiene mucho que ver con quién lo lee. El lector reescribe el libro. Un buen lector reescribe un libro. Por eso, si uno tiene la suerte de caer en manos de buenos lectores, hasta de un libro malo sacan algo. Bueno, vamos a pasar a temas que tienen que ver también con la lectura, porque ahora tendrás más tiempo para leer después de dejar tu actividad o tu cargo como ministro de Educación. ¿Cómo estás viviendo esta etapa posterior? Bueno, yo siempre, en todas las etapas, ¿no? He tenido algunas inquietudes sociales, políticas, públicas, pero una lectura determinada de lo social, de lo político y de lo público. Y sigo viviendo esto. Pues, ¿cómo ves el tema de la educación profesional a la que te dedicas desde la universidad? Los momentos en que está viviendo la juventud y las decisiones políticas, vamos a decir. Yo soy muy defensor de los consensos, de los acuerdos, de la estabilidad normativa, de buscar espacios de concordia y de trabajar juntos para que cada vez que venga uno no empiece el mundo otra vez. Este adanismo de que cada uno inventa la realidad, pues a mí me gusta poco. Yo soy más partidario de, ya digo, recibir un legado y mejorarlo. Y por eso he defendido y defiendo un consenso y un acuerdo educativo, social. Aunque haya mayorías absolutas. Social y políticamente. Es que yo creo que ni un gobierno solo, ni un ministro solo, puede con el desafío que es esto. Esto necesita la comunidad educativa, los agentes sociales, la implicación de toda la sociedad. Esto lo que necesita es que todos los que de una u otra manera trabajan y creemos en la educación, es decir, toda la sociedad, haga de esto una prioridad. Y por eso pues yo vivo siempre con más inquietud los tiempos en que parece que lo que hay es espacios hacia la confrontación más que hacia el acuerdo. Oye, Ángel, y la juventud con la que te estás constantemente, por tu profesión, insisto, como catedrático, ¿cómo ves rápidamente cómo están viviendo estos momentos, este camino ascendente que estamos de preocupaciones y de inseguridad? Porque yo creo que es una juventud muy desencantada, ¿verdad? Tiempo muy difícil, pero yo creo, y pregunto si alguna vez ha sido fácil. Desde luego no lo fue la vida de mis abuelos ni de mis padres. Y nosotros quizá hemos tenido una época un poco
en fin, ensimismada, ¿no? Y lo que yo creo que hay que hablar sin paternalismos a la gente joven. Les va a tocar luchar mucho y duramente por un mundo difícil. Todos hemos recibido un mundo difícil, lo tenemos que mejorar y, por tanto, que no sea una coartada para la parálisis, que no sea una coartada para la resignación o para la indiferencia, diciendo, como no hay nada que hacer, pues no hago nada. No, como no hay nada que hacer, hay mucho que hacer. Además, tenemos que luchar y pelear por ello. Yo soy muy consciente de que tienen muchas dificultades y, por tanto, no hay que reñirles, no es cuestión de reñirles, pero sí hay que exigirles y exigirnos a nosotros. Y decimos, los chavales de hoy no tienen valores. Y yo pregunto, ¿y nosotros qué tal andamos de eso? Porque ellos han aprendido un poquito del modelo de vida, de éxito fácil que a veces nosotros hemos preconizado. Muy bien, pues con todos estos mensajes para los lectores, no lectores, para los políticos, para la sociedad en general, ha sido un placer, Ángel Gabilondo. Un placer para mí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues con todos estos mensajes llenos, sobre todo con esta palabra clave que es el amor y la entrega, nos despedimos. Eskerrik asko agur.